su familia, va a expandir sus hijos. Así que vamos a entrar al tópico y le decía al Señor, ¿de qué hablarles? Por supuesto que portamos el poder sobrenatural. Y hablaba con mi esposo, que no lo conocen, y les manda saludos. Me dice, no conozco ese pueblo, pero diles que de parte mía le mando saludos. Y le mandó a decir al esposo de la pastora, un día yo lo conoceré, un día yo estaré ahí. Y yo lo creo, porque ya fue desatado en la atmósfera. Entonces, ¿estamos listos? Ay, dirán, ¿qué trae esta pastora? ¿De qué va a hablar esta pastora? Nosotros portamos el poder sobrenatural de Dios. En esos hemos sido entrenados, hemos sido equipados, hemos sido preparados. Dios ha llamado a nuestro Padre Espiritual a traer el poder sobrenatural a esta generación. Usted es la generación, yo soy la generación que tenemos que portar el poder sobrenatural. Así que Dios me ordenó un día como pastora. Nunca pensé ser una pastora. Era una maestra de educación primaria en mi país. Enseñaba 8 años en escuela primaria. Y me puedo dar cuenta que todo lo que aprendí era Dios preparándome para luego tornarlo al propósito. Así que si usted en este momento se ve en un lugar y dice, bueno, pero yo quiero servir a Dios, pero todavía estoy aquí, no se preocupe, tranquilo, no se preocupe, Dios lo está preparando. Dios lo está preparando para posicionarlo. Pero hay una noticia, está en proceso. Diga proceso. Todos estamos en proceso. Entonces esta mañana les quiero hablar de un tópico que todos necesitamos vivirlo. Me gocé cuando la pastora ahora le preguntó la experiencia que tuvieron allá en el empoderamiento. Qué poderoso. Yo aún ando la voz un poquito media ronquita, porque estuve impartiendo allá, liberando al pueblo. Yo creo que ustedes fueron parte, que recibieron la liberación, ¿verdad? Que estuvo poderosa. Fueron contaditas las sillas que se quedaron vacías. Y yo espero esta mañana que aquí no haya ningún espectador, sino que aquí haya todos estos hijos de Dios que vengan dispuestos a tomar. Porque no hay casualidad que Dios movilice a uno de sus pastores para esta tierra lejana. Ustedes están en el corazón de Dios. Aunque la casa principal esté en Miami, ustedes no están abandonados. Está su pastora y su esposo, que Dios ha preparado sus corazones para cuidarlos a ustedes. Son la extensión de nuestro Padre Espiritual. Así que les traigo buenas noticias. Usted no está solo. Aunque diga, bueno, pero allá en la casa, allá ellos tienen todo. No, usted va a tener todo aquí también. Porque Dios por algo lo tiene en esta tierra. Hay un propósito por el cual está aquí usted. Así que vamos a entrar en el tópico. Yo quiero que usted cierre sus ojos en este momento. Solo cierre sus ojos y levante sus manitos. Cuando levantamos las manos, estamos rindiéndonos a lo que el Espíritu de Dios quiera. Y no me ore con sus ojitos cerrados. Espíritu de Dios, que tu palabra penetre como espada. Señor, declaro una conexión con tu palabra revelada al corazón de este pueblo. Espíritu de Dios, toma el control absoluto durante este día. Espíritu Santo, hazlo como tú lo sabes hacer. Hazlo como tú quieras. Desato la presencia de Dios con una magnitud grande en este lugar. Desato la autoridad de Dios
en el nombre de Jesús, y desato los ángeles de Dios que custodian la presencia de Dios, porque se va a desatar un poder grande en este lugar. Se va a desatar un fuego grande, se va a desatar un poder grande en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Diga amén. ¿Usted lo creyó? Amén. Quiero comenzar con una escritura. Salmo 27:4, del 4 al 5. Dice la palabra de Dios: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Y yo quiero que usted no le dé lugar a la mente diciendo: bueno, esa palabra ya la he oído, esa palabra ya la sé. Ábrase a que Dios le revele más de toda la escritura, porque cada vez que nosotros hablamos la palabra, Dios se revela. Entonces dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en su casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cuántos días dice? Todos. ¿Para qué usted va a estar? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Cuándo? En el día del mal. Dice: ¿en qué lugar lo va a esconder a usted? En su tabernáculo, en ese lugar santo. Ahí usted va a estar escondido de la maldad del enemigo. Dice: me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. El mejor lugar que usted y yo tenemos para estar es en la presencia de Dios. El mejor lugar que usted puede ir cuando ese hijo no quiere saber de Dios, cuando ese esposo no quiere compromiso, cuando esa esposa no quiere nada. Y hay una palabra que usamos, dice: ay, es que mi hijo está rebelde. Espérese un momento, no lo trate de rebelde. Vaya a ese lugarcito y preséntelo a Dios. Ese es el mejor lugar. Pueblo, estamos viviendo tiempos bien difíciles, bien difíciles, y el lugar donde nosotros tenemos que correr es a su presencia. Mujer, varón que está aquí, no importa la edad que tenga, es el lugar para todos. Correr a ese lugarcito donde Dios dice: cuando este hijo esté en peligro, usted va a correr a ese lugar, porque dice que en ese lugar Dios lo va a librar del mal. Amén. Entonces, no es fuera de la presencia de Dios, no, es en su presencia que somos guardados. Quiero decirle una cosa: ahí Dios nos va a sostener. ¿Cuántos saben? Aquí hay personas mayores. ¿Cuántos saben que los tiempos que vivió en su juventud no se comparan con los de ahora? Son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Veamos lo que veamos, oigamos lo que oigamos, tenemos que ir a ¿dónde? La presencia de Dios. Póngame demanda. Quiero que usted hable, porque aquí no solamente es que se va a parar esta pastora a enseñarle o predicarle. No, aquí también la palabra que traigo va a ser respaldada por la presencia de Dios, porque no vengo a pararme aquí por mí misma, me vengo a parar por la presencia de Dios que yo porto. Amén. Dice Salmos 31:20: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. ¿Por qué, pueblo, corremos nosotros a hablarle al hermanito cuando estamos viviendo tiempos mal? ¿Por qué corremos nosotros a hablarle a cualquier persona? ¿Por qué nosotros no vamos a ese lugar de su presencia si sabemos que ahí donde Él nos va a esconder, dice, de la conspiración?
todo lo que conspiren contra usted, contra su familia, contra su economía, contra sus hijos, contra su propósito, todo lo que conspire se muere en ese lugar. ¿Usted me está entendiendo? En ese lugar de su presencia. Entonces quiero decirle, dice, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. ¿Por qué nosotros nos enojamos cuando oímos que hablan de nosotros? ¿Por qué vamos al hermano a irle a decir, ¿te diste cuenta? Y el hermanito, las orejas le crecen en ese momento. ¿Te diste cuenta lo que dicen de mí? Cuando Dios ha dicho, Dios no le ha dicho que vaya al hermano. Dios dice que vaya a su presencia. Cuando esas lenguas se levanten contra usted, nos hacemos una pregunta: ¿qué es la presencia de Dios? ¿Por qué nosotros debemos vivir en su presencia? ¿Para qué viene la presencia de Dios? Yo me he hecho esta pregunta: ¿cuál es el propósito de la presencia de Dios? ¿Qué pretende Dios con su presencia? La presencia de Dios dice que viene en capas, pero asimismo se levanta en capas. La presencia de Dios no viene de un solo. Usted miró que en la adoración empezó a entrar usted, y de repente hubo un solo sonido. Se llenó aquí de adoración, se llenó la atmósfera. Así viene en capas la presencia de Dios, pero así mismo dice que se levanta en capas. La presencia de Dios está en todo lugar. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que la presencia de Dios está en todo lugar? Aún en aquel lugar que no buscan a Dios, ahí está Él. ¿Correcto? Esa es la doctrina, correcto. Dios está en todo lado. Y mucho pueblo, esa es la excusa que tiene. Dice, no, yo no voy a la iglesia si Dios está en mi casa. Claro que está ahí. No hay lugar donde Dios no puede estar. Él es la plenitud. Él es la plenitud. La palabra hebrea panim, P-A-N-I-M, significa presencia, significa rostro. Esa es panim, es la revelación de la persona del rostro de Dios. Cuando usted me dice, estuve en la presencia de Dios, usted me está diciendo, estuve cara a cara con el rostro de Dios. No me puede decir que estuvo en la presencia de Dios y que nada haya pasado en su vida. Usted ha oído, hermanitos, no sé si voy a pisar callos aquí. Usted ha oído, hermanitos, o será solo en Miami que pasa, que dicen que van a la presencia de Dios y Dios les habla de todo el mundo menos de ellos. Yo no le creo a ese tipo de personas. Yo no le creo. Cuando dices estoy en la presencia de Dios, lo que quiere decir estoy frente a Dios. Dice Génesis 3:8: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se pasaba en el huerto al aire libre. ¿Oyeron quiénes estaban paseándose al aire libre en Génesis? ¿Quiénes estaban? Había una pareja. Ustedes son conocedores de la palabra. Estaba Adán y Eva. Se paseaban por todo el Edén y oían la voz de Dios. Así como hoy usted está oyendo la voz de Dios a través de esta pastora, ellos oían la voz de Dios ahí en ese Edén. Se paseaban, oían la voz de Dios al aire del día. Dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué es lo que pasó con esta pareja? ¿Por qué se escondieron? Antes de haber pecado no se escondían. Usted no se ha dado cuenta que cuando hay algo en su vida que no está bien, quiere estar un poquito larguito de la pastora, quiere estar un poquito larguita de los líderes que están comprometidos.
Allá viene la pastora, dice, y coge por otro lado. Ay, este líder me va a decir que vaya, y coge por otro lado. ¿Por qué se escondió Adán y Eva? Si dice que oían, se paseaban y oían la presencia de Dios. Antes de haber pecado no se escondían, ahora se esconden. Porque cuando alguien está en pecado, corren de la presencia de Dios. La persona que está apartada o está separada de la presencia de Dios, cuando viene y se da cuenta que está mal, la persona está en pecado, corre, huye de la presencia de Dios. Cuando la persona sabe que está en pecado, puede venir a la iglesia, pero no se acerca, no adora, mirando para todo lado, con las manos en la bolsa, los brazos, pensando a qué horas termina la pastora de predicar. Yo tengo que ir a almorzar. Yo dejé esto, mañana es lunes, tengo todo esto que hacer. ¿Por qué la presencia de Dios no está con él? Se levantó por causa del pecado, porque Dios no habita en el pecado. Dios no habita en el pecado. Entonces, porque no se enfrentan a la presencia de Dios, no se acercan a los que portan la presencia de Dios, porque el pecado los confronta. Saben que hay algo que están haciendo que no está bien delante de Dios y están confrontados. Cuando usted ve a alguien que estaba comprometido y ya no viene, no diga, ay, ese hermanito es un rebelde. Sepa hoy usted que esa persona está confrontado por el pecado en que está. Y no le estoy hablando pecados escandalosos. Cualquier tipo de pecado lo está separando de la presencia de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Usted está recibiendo? Entonces, la presencia es la revelación de la persona de Dios mismo. Nosotros no estamos en la presencia de Dios hasta que se revele algo de Él. Algo de Él se le va a revelar a usted en este día. Algo de Él, no de usted, no de esta pastora, no del líder, no, algo de Él, de Jehová Dios se le va a revelar. Si usted va a buscar su presencia y no le revela nada, entonces no ha estado en su presencia. Si usted me dice, yo fui a la presencia de Dios, mi primer pregunta es, ¿qué Dios le reveló? Nada. Eso me dice, no estuvo en la presencia de Dios. Y pueblo, déjeme decirle que yo pasé en parte de mi proceso matrimonial. Yo iba a la presencia de Dios, salía los ojos chinitos de llorar, decía, wow, tanto rato estuve en la presencia de Dios. Mentira. Después me di cuenta que no. Lo que fui ahí, lo que fui a hacer fue a vaciarme de mis emociones. ¿Usted me está entendiendo? Y Dios desde lo alto diciendo, ¿a qué horas te callas para yo hablarte? Porque cuando me cansé de ver, no veía cambios en mi esposo. Un temperamento fuerte, y yo tenía lo mío también. Yo no era una blanca paloma. Y no veía respuesta. Nada. Un día tomé la Biblia y me fui a una de las habitaciones y le dije, Señor, si hoy no haces algo, yo sí voy a hacer algo. O sea, yo iba a hacer, yo. Y estuve por largo rato. Yo le puedo decir que estuve ahí por un promedio de 2 horas. Y finalmente sentí como que algo tapó mi boca. Después de tanto hablar, Señor, es que mire mi marido, tú sabes que esto, mira que le dije, es que él, es que esto, es que lo otro. Y de repente sentí como que pácate.
y me dijo: es a ti a quien quiero cambiar. Amén. ¿Cuál fue mi pregunta para él? ¿Y por qué no me lo había dicho? ¿Sabe qué me dijo? Porque no me has dejado hablar, solo tú hablas. Entonces, a la presencia de Dios se va sin agenda. A la presencia de Dios no se va con una lista de lo que usted quiere que Dios haga con usted. A la presencia de Dios solo se va con un corazón hambriento a ver qué Dios quiere para usted. Y mientras usted hace lo que Dios le dice, Él se va a encargar de las necesidades. Deje su agenda a un lado y métase solamente con Él, a oírlo a Él. Cuando la presencia de Dios viene a un lugar, es porque la persona viene. ¿Qué persona? ¿De qué persona estoy hablando? La persona de Dios. Cuando la presencia de Dios viene a un lugar, es porque la persona misma de Dios viene. Una cosa es cuando su poder viene y otra cosa es cuando la presencia viene. Separemos eso. La presencia de Dios es una atmósfera, es un ambiente. La presencia de Dios no es común, es omnipresente, es omnisciente, está en todo lugar. Pero quiero que usted se dé cuenta de su persona, que no se revela ni se manifiesta en todo lugar. La diferencia de esta casa a otra iglesia, ¿sabe cuál va a ser? La presencia de Dios. La diferencia entre todos los miembros de alabanza, la presencia, la diferencia entre uno y otro, ¿sabe cuál va a ser? La presencia de Dios que porte cada uno. ¿Cómo voy a notar yo una diferencia? Viendo la presencia de Dios en ellos. Ay, ¿por qué Dios no me habla? No ha sido a Dios. ¿Por qué solo Dios le habla a este? Porque él ha ido a Dios. Y a Dios lo puedes oír como me está oyendo usted a mí. Eso no es que yo soy la más habilidosa, la pastora es la más habilidosa para oír a Dios. No, usted lo puede oír, pero tiene que ir a buscarlo. Así como usted le hablaba a esa noviecita cuando se iba a casar, y esa noviecita reconocía esa voz, y usted reconocía la voz de esa noviecita, así nosotros tenemos que reconocer cuando es la voz de Dios, pero no la va a poder identificar. Por eso muchas veces dicen: ay, es que no sé si Dios me habló o no me habló. ¿Sabe por qué no sabe? Porque no tiene esa comunicación directa y no conoce la voz de Él. Usted conoce la voz, los que son casados, ¿conoce la voz de su pareja? ¿Por qué la conoce? Porque convive con ella, porque lo oye a diario. Así mismo es Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios. Cuando nosotros vamos a Dios, usted se puede desgastar de llorar, usted puede patalear todo lo que quiera, usted puede gritar, pero si está en pecado, el rostro de Dios dice: usted está acá, no puede ver a Dios. El rostro de Dios se vuelve. No me puede decir que está viendo el rostro de Dios. El pecado lo separa, la iniquidad lo separa. ¿Cuándo usted puede volver a Dios? Cuando reconozca que ha pecado, cuando reconozca que necesita arrepentirse. Amén. Cuando no estamos rectos delante de Dios, Él se esconde su presencia. Hay dos lugares que Dios esconde su presencia, que Él no va. Es donde hay pecado y donde hay iniquidad. Por eso tenemos que tener celo con las personas que tocan los instrumentos, con las personas que se paran aquí,
porque ellos son los que portan la presencia de Dios y ellos son los que van a desatar en esta atmósfera. No puede haber pecado en este altar. No puede haber pecado. No me puede decir: pero es que la pastora no me ve. Pero es que el líder no sabe. ¿Acaso te puedes esconder de los ojos de Dios? Nadie se puede esconder de Él. Por eso nosotros tenemos que estar rectos, sin pecado, sin iniquidad. Porque en algunos lugares no está Dios. Porque en algunos lugares no está Dios. Usted no se impresione cuando vaya a un lugar por la alfombra bonita. Gloria a Dios, los que tienen una alfombra bonita. Por el buen edificio, los baños de mármol, parqueos amplios y rotulados. Eso no impresiona. Impresiónese donde está la presencia de Dios. Donde sea el lugarcito que usted vaya, pero que la presencia de Dios esté aquí como está en esta casa. Aquí está la presencia de Dios. Yo sé discernir las atmósferas. Mi Padre espiritual me ha preparado, me ha equipado. El Espíritu de Dios me ha dado lo mío también. Y yo sé discernir una atmósfera cuando llego a un lugar. Y yo sabe que sentí dos cosas en este lugar, pastora. Dos cosas sentí. Una, la fragancia de la adoración. Y dos, huele a sacrificio. Esta casa huele. Pastora, usted huele a sacrificio. No se ha detenido ante nada. Ante los obstáculos los ha sobrepasado. Y ¿sabe qué? Al lado el liderazgo y decir: vamos. Vamos, no se limitan, no se paran, no se detienen. Y gracias por apoyar a su pastora. Gracias por llevar el reino con ella. Yo no vengo aquí a impresionarla. Usted no diga: wow, esa pastora viene de Miami. Wow, es una pastora ya con el apóstol Guillermo Maldonado. Impresiónese por la presencia de Dios que está en mí. Eso es lo que lo debe impresionar. Usted diga: esa mujer porta la presencia de Dios. Ese varón porta la presencia de Dios. Eso es lo que a mí me toca. Eso es lo que a mí me ala. Amén. Me puedo presentar aquí con los zapatos más caros. No están tan malos los que ando. Pero no impresiona eso. No es lo exterior. Es lo que hay en el espíritu. Es lo que porto. Es lo que me cobija. Por eso me he parado aquí desde esta presencia. Yo tuve una experiencia con la presencia de Dios recientemente. Una presencia que me marcó, porque fue una experiencia única en estos últimos tiempos. Yo iba a impartir una clase en la universidad allá. Quería estudiar y le daba vueltas a la página una y otra, y sentía como que nada estaba. Yo dije: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hice? Lo primero que uno dice: ¿qué hice? ¿En qué estoy mal? Agarré la enseñanza. Yo tengo mi lugar de orar, pero ese día me quedé en mi habitación. Desde que mi esposo estuvo a punto de morir, yo no había vuelto a orar en mi habitación, a buscar a Dios, mi tiempo con Dios. No lo hacía en mi habitación, pero ese día lo quise hacer. Y al ver que le daba vueltas a la página y va y viene y como que estaba en nada, tiré así la enseñanza y le dije: no más, Señor. Yo no me voy a parar allá a dar una clase y puedo llamar y decir perdón, pero no puedo impartir esa clase hasta que tú no me digas qué es lo que pasa. Y yo me tiré a llorar, a clamarle, decirle: Señor, ¿qué hice? Yo no siento tu presencia. Y si tu presencia no está, yo me muero. No me importa vivir si tu presencia no está. ¿Qué pasó? Me quiero arrepentir. Quiero arrepentirme y voy a reconocer. ¿Y sabe qué me habló el Señor? Me dijo: estás mecánica y estás confiada en tus dones.
se los entregué al Señor. Le dije: Señor, yo no me quiero parar allá por mis dones. Yo no me quiero parar allá por cuánto tú me has dado. Yo me quiero parar allá desde el punto de tu presencia, tú en mí. Porque como hemos dicho con mi esposo desde que empezamos el liderazgo, si tu presencia no va con nosotros, no nos mandes a ningún lugar. Porque no es cuestión de hombre, es cuestión de Él. Se trata de Él. Porque estamos aquí por gloria de Él. La pastora y su esposo han levantado este lugar y ustedes lo apoyan, pero es para gloria de Él. No es por cuántas habilidades ustedes tienen. Cuando se paren aquí los muchachos, que no sea: ay, qué bien canto. No, sino: Señor, cantar desde el punto de tu presencia, que proceda de Él. Me tiré, le lloré al Señor y le decía: ¿qué hago? Yo te entrego los dones, pero ¿qué hago? Y usted me dirá: ah, pero es una pastora. Sí, pero el Espíritu de Dios me dijo: estás tan ocupada que ya no siento el mismo hambre que tú tenías. Me dolió y empecé a clamar, empecé a pedirle. Yo sé que la presencia de Dios los está tocando a muchos. Yo no sé cómo tú te encuentres en este momento. Yo no sé cómo esté su intimidad con Dios en este momento. Pero yo le decía: Señor, en ese momento había un movimiento que creo que ustedes oyeron, el avivamiento. ¿Escucharon el último avivamiento? Y decía: ¿cómo hicieron ellos? ¿Cómo hicieron para atraerte de esa manera que produzca ese avivamiento? Que la gente corriendo, ni siquiera hubieron clases, pararon las clases para adorar a Dios. ¿Cómo lo hicieron? Y me dijo: solo querían adorarme y tenían hambre. Yo quisiera que usted me dijera un amén más grande. Yo he venido aquí para avivarte. He venido aquí para que empiece un avivar en tu espíritu, un avivar más grande, porque Dios está marcando su remanente. Y el remanente de Dios ora, busca la presencia de Dios, sirve a Dios sin motivaciones incorrectas. La pregunta es: si Cristo viniera en este momento, ¿cuántos de todos estos irían en el rapto? ¿Cuántos? Dios no quiere a todos. Es el corazón de Él que todos partamos con Él al sonido de esa trompeta y vayamos a la boda del Cordero. En el avivamiento el corazón está involucrado. Yo te pido que este día, no importa el área que tú sirvas, abre tu corazón, porque vengo de parte de Dios. Yo no me he enviado yo sola a este lugar. Yo no he venido sola. Yo ni siquiera sabía que existía esta casa y este lugarcito, esta tierra. Yo no lo sabía. Pero el Espíritu de Dios me dijo: lo que tú portas, eso vas a llevarles. A despertar el hambre, el fuego por la presencia de Dios. A despertar el hambre. ¿Por qué? Porque todo apunta a su venida, porque todo apunta a la cosecha final. En estos tiempos tenemos que estar buscando a Dios como nunca. Dice: búscalo mientras pueda ser hallado. Habrán días que querrán buscarlo los que se queden y no podrán. Querrán morirse, y dice que la muerte huirá de ellos. No podrán. Vamos a dejar que Cristo crezca en nosotros y nos empecemos a parecer a Él. Pero ¿cómo lo logramos? No viene sin rendirlo todo. ¿Qué hice? ¿Qué hice yo? Si he rendido mi esposo, he rendido mi matrimonio,
he rendido mis finanzas, rindo mis hijos. Nosotros tenemos hora de llegar al lugar, pero no tenemos hora de regresar a nuestra casa. Lo rendí todo, todo. Según yo tenía rendido todo. Ahí rendí los dones. Vengo a decirte que Dios viene a pedirte hoy áreas que no ha rendido. Vengo a decirte en esta mañana, estoy aquí para decirte. Le pido a Dios, Espíritu de Dios, que trascienda mis palabras y penetre en estos corazones. Estoy aquí parada en la misma presencia de Dios para decirte que hay áreas que ya no puedes estarla permitiendo en tu vida, que hay áreas que las tienes que rendir ya, que es de vida o muerte, porque son los tiempos que Dios está buscando. Dice, dámelo. Suéltalo, suelta esa falta de perdón, suelta ese orgullo, suelta prepotencia, suelta la pereza espiritual, suelta la comodidad, suelta la competencia, suelta la mentira, suelta la división en el corazón, suelta la falta de compromiso, suelta la falta de búsqueda de Dios, suelta esa independencia. Dios no viene si no te cansas de lo mismo. Rinde lo mecánico. Yo estaba mecánica. Si tú eres un líder de Casa de Paz, mentor o la posición que tengas, entrégale tus dones a Dios. Busca al dador de los dones. El avivamiento no está sino en tu corazón. El atraer la presencia de Dios, ¿cómo la vamos a traer? Adorándola. Ah, pastora, pero si yo adoro, sí, pero le adoras pensando a ver a qué hora se termina la adoración. ¿Qué importa? Pero no adoras que te vas a tirar al piso. ¿Qué importa, mujer, el maquillaje que portas? ¿Qué importa si te vas a tirar y la ropa se te va a arrugar? ¿Qué importa lo que diga el que tienes al lado? ¿Qué importa? Dios viene a buscarte hoy. Ah, pastora, yo le entregué mi corazón cuando me entregué a Cristo. Sí, por eso está aquí. Pero Dios quiere más. Ese corazón hay cosas que no ha entregado. Oh, Shamaya Boshaka. Shiotorrobo Shakaya. Shitorrobo Bosha. Desespérese. Hártese. Hártese de lo que usted no ve en su vida. Cánsese. Varón, cánsese. Hasta que nosotros no nos hartamos y decimos, algo tiene que hacer Dios, o sí o sí. No viene. Mientras no nos rindamos, no viene. Tirada ahí. Yo estaba tirada en mi cama, gimiendo. Quiero tu presencia. Yo quiero tu presencia, Señor. Si tu presencia no está, llévame ya. Ay, ¿qué de mis hijos? Tus hijos. Dios no te va a pedir permiso cuando quiera llevarte. Dios no te va a decir, ah, no te llevo porque tus hijos. No. Dios no te va a pedir permiso de nada porque Él es tu dueño. Cuando usted se paró, hizo la profesión de fe, Dios no le puso límite y usted no le puso límites a Dios. Usted solamente se rindió. De la misma manera usted se rinde hoy. ¿Con qué usted está luchando? ¿Qué áreas? ¿Qué área que yo no haya mencionado? ¿Está maltratando a su esposa? ¿Mujer? ¿Qué área? ¿Qué área no le he entregado al Señor? Desespérese. Desespérese. El avivamiento. ¿Sabe qué dice? Ah, yo estoy en avivamiento porque sirvo. No, gloria a Dios. El avivamiento es que primero su corazón es el primero en estar avivado. El avivamiento comienza con la búsqueda de la presencia de Dios. Pero los cristianos muchas veces empezamos a buscar a Dios cuando nos convertimos y después se nos olvida y entramos a la religión.
Cuando nos convertimos por una relación, venimos después a una religión. Dios no quiere religión, odia la religión, vaya en contra de la religión. Rinda, 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 rinda. Hay cosas en las cuales yo ni sabía, óigame bien, yo no sabía que en mí habían cosas que yo tenía que rendir. Yo no sabía. Hay cosas que yo las consideraba buenas. El Espíritu de Dios me llevó a rendir. Me enseñó que aunque hubieran sido cosas que eran verdades, yo no tenía por qué haberlas hablado. ¿Usted me está entendiendo? Aunque fuera cierto, Dios no me mandó a que hablara. Y el Espíritu de Dios me dijo: has tocado mantos, porque no te dije que hablaras eso, aunque es cierto. Yo no sé si me entiende. Yo lo rendí. Era un momento que sentía que la vida se me iba, que el espíritu se iba. Yo lo sentía, que tenía que correr a Él. Así en esta mañana, yo no sé cuántos dicen: yo quiero rendir. Hay cosas que yo reconozco que no las he rendido. ¿Y dónde usted las va a rendir? En el altar. En el altar de Dios. Así que le voy a pedir, toda persona que reconoce